Señor apoderado, ¿comunica usted que uno de los hábitos más importantes que debemos reforzar y formar a nuestros pequeños es la de tener una buena higiene del sueño? El sueño es una necesidad biológica esencial que impacta profundamente el desarrollo físico, mental y emocional en todas las etapas de la vida. Durante la infancia y en la adolescencia, el sueño adquiere una relevancia aún mayor, debido a los procesos intensivos de crecimiento y maduración que ocurren en estos periodos. Mi nombre es Felipe y hoy aprenderemos la importancia de tener una buena higiene del sueño y además ver algunos consejitos para ayudarlos a ustedes, queridos padres y apoderados, en esta misión que a veces es casi imposible de hacer dormir a nuestros pequeños. Antes de comenzar, les invito a que sigan el podcast para enterarse cuando salgan nuevos episodios. Estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Abuela, por favor. Estoy cansada, por favor. Abuela, sigue así por otros 10 minutos. Pero quiero mi crédito. Cielo, estoy orgullosa de ti. Pero no has probado que tienes edad para cambiar tu hora de dormir. Por favor, mamá, haré lo que sea. ¿De acuerdo? Escucha, puedes quedarte a ver la película si pones a Dewey a dormir. Otra cosa. Ese es el trato. Lo bañas, le pones la pijama y le lees un cuento. Lois, no seas así. He dicho, tómalo, déjalo. De acuerdo. Ven acá, Dewey, a bañarte. Como muchos padres sabemos, la hora de ir a dormir o de llevar a nuestros hijos a dormir puede ser toda una pesadilla, un enfrentamiento de todos los días. En este episodio, este extracto del episodio de Malcolm, nos mencionan que los niños tienen una hora de dormir que deben respetar, pero que se niegan, ¿no es cierto? Están buscando una actividad extra, en este caso Reese, que quiere ir a ver una película. Y por otra parte también tenemos a los padres que no quieren pelear, no quieren con esta lucha, ¿cierto? Y quieren tener un tiempo para ellos mismos, ¿cierto? ¿Les suena familiar esta situación? Bueno, Lois plantea aquí una solución para que todos salgan ganando. Reese puede ver la película solamente si es que baña a Dewey, le pone pijama y le lee un cuento. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, de partida, que una buena parte de ir a dormir es la preparación de esta, ¿sí? Es comenzar una rutina, preparar el cuerpo y la mente para irse a dormir. Y parece algo obvio, pero es que si no somos conscientes de lo importante que es y de cómo establecer una rutina, puede terminar siendo quizá una de las tareas más frustrantes y fastidiosas de la crianza. Entre las tareas, el colegio, las actividades extra programáticas y bueno, la vida misma, lograr que nuestros niños, adolescentes también, duerman lo suficiente puede a veces parecer una batalla épica. A veces solo queremos que cierren sus ojitos, ¿no es cierto?, que nos den un respiro, pero a ver, el sueño es mucho más que eso. Sí, en este episodio vamos a descubrir primero la importancia que tiene el sueño para nuestros hijos. Les voy a dar algunos consejitos para que al momento de irse a dormir sea algo más en paz, que no sea tanto una lucha. Así que bueno, sírvanse un cafecito, saquen su cuaderno, tomen sus apuntes, porque vamos a ir hablando de el sueño. Entonces primero vamos viendo por qué el sueño es mucho más que solamente un descanso. De partida, ¿sabían ustedes que el sueño es tan importante como otros aspectos de la vida, cosas que hacemos diariamente, como la alimentación, como el ejercicio físico? Y bueno, pensando en lo que es el desarrollo cognitivo, físico y social de los niños y los adolescentes. Entonces, aunque parezca, no sé, pensamos que el dormir es solamente eso, ¿no es cierto? Dormir, descansar. Pero no es solamente cuestión de descansar el cuerpo. El cerebro de los niños, y esto igual va a depender mucho de la etapa en la que están, pero lo que ocurre con el cerebro es un montón de cosas. Ya vamos a ir viendo punto a punto qué es lo que ocurre en el cerebro de las personas, sobre todo de los niños, cuando estamos durmiendo. Entonces, primero
pensemos en el cerebro como un computador, ya que estaba encendido todo el día con un montón de programas andando, ¿cierto? El navegador, imagínenselo ahí con un montón de pestañas, para que todo eso lo podamos utilizar al día siguiente. Lo que deberíamos hacer sería guardarlo, ¿no es cierto? Ponerle guardar, ponerle de alguna forma, llevarlo a la memoria a largo plazo, por decirlo de una forma. Bueno, en el cerebro pasa exactamente eso, ¿ya? Cuando nosotros dormimos, cuando nos vamos a dormir, todas aquellas cosas del funcionamiento del día a día, digamos, todos esos programas que estaban abiertos, tienen que guardarse. Tienen que pasar de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Y si bien la memoria es una de las tantas cosas que ocurre, pero es quizás como la base de todo el resto. Entonces, una de las primeras cosas que ocurren mientras los niños duermen, y bueno, esto también ocurre en los adultos por si acaso, es la consolidación de la memoria. Todo lo que aprendieron los niños durante el día, desde, digamos, no sé, una clase de matemática, una canción que escucharon, toda esa información que fueron captando a lo largo del día, se va a guardar en la memoria a largo plazo durante el sueño. ¿Sí? O sea, el proceso en el cual la memoria de trabajo, que es la memoria, digamos, como las cosas apenas las recibimos, creo que expliqué algunas cosas más de la memoria en el episodio sobre cómo aprende el cerebro. Tenemos entonces un proceso a nivel neuronal que ocurre mientras dormimos. Esto en una etapa en particular, ya voy a explicar de las etapas, no se apresuren, pero eso es algo, digamos, como dentro de lo fundamental que ocurre en el sueño, es la consolidación de la memoria. Segunda cosa que ocurre mientras dormimos es que se fortalecen las conexiones neuronales, y esto tiene que ver mucho con la memoria, con el aprendizaje. Las neuronas, estas células que transmiten información en el sistema nervioso, principalmente en el cerebro, todo el encéfalo, se conectan entre sí y forman redes. ¿Sí? Imagínense una neurona que está conectada con 5, 20, incluso 100 neuronas más. Y las neuronas a las que le entrego una información también están conectadas a su vez, pueden ser 20, 200, 500 otras neuronas. Y para que llegue de un punto del cerebro a otro, que digamos eso es como el aprendizaje, se va a formar un caminito. Ya hay algunos caminos que van a ser más rápidos, más expeditos, más libres de, a ver cómo decirlo, como gastan menos energía, y otros caminos que van a ser más largos. Entonces lo que ocurre durante el proceso del sueño es que todas estas conexiones, las más eficientes, se van a fortalecer. ¿Qué pasa cuando nuestras conexiones más eficientes se fortalecen? Van a mejorar primero nuestras habilidades cognitivas. ¿Qué cosas son las habilidades cognitivas? O sea, todas las capacidades que tenemos de pensar, de imaginar, por ejemplo, la capacidad del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de abstracción. Incluso también tiene algo que ver con las emociones, pero eso es el tercer punto, ya voy a llegar a eso. Entonces, todas las habilidades cognitivas, que son muchas, pero se van a ver fortalecidas durante el sueño. O sea, si el sueño no llega a la etapa más profunda, que el sueño REM, que ya voy a hablar de la etapa, muchas de estas habilidades se quedan así como a medias. Si eso no quiere decir que no vayamos a poder, por ejemplo, aprender o a desarrollar el lenguaje, sino que va a ser más difícil, vamos a tener que aplicar más estrategias, más energía al proceso. Entonces, eso es lo que ocurre, otra de las tantas cosas que ocurren durante el sueño. El tercer punto es que también, ligado al tema de las conexiones neuronales, está que los niños, y esto es algo que es súper fundamental, sobre todo en la adolescencia, en la preadolescencia, este tema de las conexiones neuronales nos van a ayudar a regular mejor las emociones. ¿Ya? Dormir bien ayuda a que los niños controlen mejor las emociones, puedan ser más tolerantes, por ejemplo, a la frustración, a los cambios de rutina, ¿sí? Incluso, por ejemplo, a tomar decisiones. Un niño que está bien descansado es un niño que va a estar más equilibrado a nivel de neurotransmisores. Por lo tanto, ese niño va a ser más capaz de gestionar y manejar sus emociones. O sea, digamos, a largo plazo, eso se refleja en que el niño es más feliz. O sea, así es como lo podríamos resumir todo esto. Y obviamente todos queremos eso para nuestros niños. Me imagino yo. Por algo están escuchando esto, así que
me imagino que es porque queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Sí? Entonces el dormir bien, el tener un descanso reparador, nos va a ayudar, y esto también sirve en los adultos, pero nos va a ayudar a que las emociones, ¿sí? Porque va a haber un mejor equilibrio a nivel químico, o sea, a nivel de neurotransmisores. Todo lo que son las emociones se van a poder gestionar de mejor forma. Y el cuarto punto, dentro de los, digamos, como las cosas más importantes que ocurren en el cerebro cuando dormimos, es que impulsa el crecimiento físico. ¿Sí? Hay una hormona que se produce en la glándula pituitaria, que es la glándula del crecimiento humano, GNH, ¿cómo era? GNRH creo que era. Bueno, la hormona del crecimiento humano, que es, digamos, es la hormona que va a controlar todo lo que es el desarrollo principalmente de huesos y músculos. Ya, o sea, para que el niño crezca, literalmente crezca de estatura, se desarrolle correctamente sus órganos, digamos, el cuerpo en general, necesitamos esta hormona que se produce solamente durante el sueño. Entonces, en resumen, el sueño es un proceso activo. Sí, para empezar, o sea, es algo que el cerebro no es que se apague, aunque muchas veces pensamos eso, pero no, el cerebro no se apaga, es algo activo, el cerebro está haciendo cosas, por eso soñamos también, y es fundamental para el desarrollo integral de nuestros hijos. Si cuando hablamos del desarrollo integral me refiero al desarrollo tanto físico, cognitivo, psicológico, emocional. A eso me refiero con desarrollo integral. Entonces no es solamente un tiempo de descanso. Sí, que muchas veces pensamos como vamos a cerrar los ojitos, vamos a descansar el cuerpo, vamos a descansar la mente. De cierta forma sí, o sea, también sirve para eso, pero además tenemos todos estos otros beneficios de los que ya les acabo de contar. Entonces, hagamos un repaso más o menos rápido aquí de los números. ¿Cuánto en horas deben dormir los niños? Entonces aquí vemos la fórmula mágica para que el sueño sea reparador. Todavía no voy a hablar de las etapas del sueño en sí, pero para que todas las etapas, digamos, cumplan el proceso que tienen que cumplir, lo podemos medir en horas, porque es un poco difícil ver a un niño y ver que las etapas del sueño se estén cumpliendo, o ver en qué etapa del sueño está. Entonces, digamos, como la forma más fácil que tenemos los adultos, sobre todo cuando criamos a los niños, es saber más o menos cuántas horas se están durmiendo para saber que el sueño sea reparador. Entonces primero vamos por edades. En los bebés, un bebé vamos a considerarlo entre los 0 hasta los 2 años, ya cuando están ya en una parte del lenguaje, digamos, establecido. Entonces un niño entre los 0 a los 2 años puede ser un poco más. Recordemos aquí que igual todos estos números son generalidades. No todos tenemos el mismo desarrollo, no todos tenemos la misma velocidad de desarrollo. Por lo tanto, decir hasta los 2 años es una generalidad. Puede ser más, puede ser menos. En verdad no creo que sea menos, pero puede ser más tiempo. Aquí los niños necesitan entre 14 a 17 horas. De nuevo, le estoy dando un rango porque no todas las personas somos iguales. Entre 14 a 17 horas de sueño, o sea, más de la mitad del día. Y aquí ocurre es que el cerebro se está desarrollando muy muy rápido. Hay un montón de cosas que ocurren en el cerebro a nivel de desarrollo, muchas habilidades que se generan, por ejemplo el lenguaje, y todo eso ocurre mientras dormimos. O sea, se establecen, se consolidan todas estas habilidades cognitivas, ¿sí? Lo que mencioné antes. Ahora, para niños en edad preescolar, ¿cuál es esta edad? Entre los 3 hasta los 5 años. ¿Sí? De nuevo, esto es un rango aproximado, no todos son exactamente iguales. Acá los niños entre los 3 a los 5 años tienen que dormir entre 10 a 13 horas. Ya de nuevo les doy un rango porque no todos somos iguales. La idea es que en este rango de tiempo los niños puedan agotarse físicamente cuando están en estado de vigilia, cuando están despiertos, para que puedan aprovechar para asegurarnos de que el sueño es reparador, y cuando los niños gastan mucha energía. Y yo creo que todos nos podemos dar cuenta que los niños cuando están en esta edad, sobre todo, mientras más juegan, mejor duermen. Sí, a veces es más fácil incluso de que se queden dormidos en un día que, no sé, salieron a andar en bicicleta, a nadar, qué sé yo, a hacer cualquier ejercicio, deporte, lo que sea. Después tenemos los niños de la edad escolar. O sea, desde que termina la edad preescolar, más o menos como entre los 6 años aproximadamente, hasta los 12
más o menos, o sea, hasta la preadolescencia. Ya una vez que comienza la pubertad, aquí cambia un poquito todo lo que ocurre en el cuerpo. Entonces los niños en edad escolar, entre los 6 a los 12 años, necesitan entre 9 y 12 horas de sueño, donde podemos ver reflejado de que el niño realmente está consiguiendo las horas que necesita. Primero, en la concentración en clase, ¿sí? O sea, digamos como el rendimiento escolar, así como visto desde un punto de vista bien amplio, no solamente las notas. En el rendimiento escolar nosotros podemos ver que los niños están obteniendo la hora, digamos, que necesitan de sueño. Entonces, entre 9 a 11 horas, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero lo ideal es que duerman esta cantidad de horas, ¿sí? Para que todos los procesos que ocurren en esta etapa se puedan desarrollar. Y por último tenemos a los adolescentes, entre los 13, 14, ¿cierto? Hasta los 17, 18 años. Y aquí viene una parte más o menos complicada, porque los adolescentes, si bien necesitan, en términos físicos, biológicos, de cómo funciona el cerebro, necesitan entre 8 a 10 horas, es muy probable que empiecen a dormir menos. Y esto es por un tema hormonal, ¿sí? Voy a explicar un poco esto. Bueno, todos sabemos que durante la pubertad se empiezan a generar hormonas, ¿sí? Las hormonas sexuales, están las hormonas trópicas, las hormonas sexuales que empiezan a cambiar el funcionamiento del cuerpo. Y estos cambios muchas veces no ocurren de forma balanceada, ¿sí? Son varias hormonas, principalmente la LH, la FSH, la testosterona, la estrógeno, progesterona. Depende de si es que tiene un cuerpo masculino o cuerpo femenino. Entonces, todo este montón de hormonas que empiezan a circular por el cuerpo, y otras más de las que acabo de mencionar, va a hacer que si bien el cuerpo va a tender a adaptarse con el tiempo, pero hay un periodo en que el cuerpo está descontrolado hormonalmente. Entonces, hay unas cosas que ocurren en el cuerpo que es, digamos, como el reloj biológico, el ciclo circadiano se llama, que está mediado por hormonas. Entonces, al haber más hormonas de las que habían antes, todo esto se empieza a desregular. Entonces, si bien los adolescentes necesitan entre 8 a 10 horas, lo ideal es que duerman mientras más mejor, pero tampoco excedernos. Más allá de las 10 ya es mucho, de avaricia. Entonces ocurre de que durante el día suelen estar más somnolientos y durante la noche tienden a estar más despiertos, que es como todo lo contrario a lo que queremos, ¿cierto? No es lo que debería ocurrir, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros apoyarlos o buscar formas de que la noche sea el momento de dormir y el día sea el momento de hacer todas las cosas que tenemos que hacer durante el día, ¿sí? Pero es algo hormonal, no solamente porque los niños quieran llevarnos la contraria, porque a veces piensan eso los papás, pero ocurre eso, ¿sí? De que el cuerpo les pide como mantenerse despiertos, y eso mismo afecta que después durante el día estén mucho más somnolientos. Y otra cosa que también afecta mucho a los adolescentes, y esto puede partir desde antes, ¿cierto? Desde la preadolescencia, es la presión académica y la presión social también. ¿Sí? Todo lo que son exámenes, pruebas, trabajo, actividades extraprogramáticas, o a veces incluso las mismas como exigencias que les pueden dar su círculo de amigos, de amigas, las redes sociales, por ejemplo. Entonces, digamos, todo ese ajetreo de la vida puede llevar a que el adolescente quiera tener más horas de actividad, por lo tanto empieza a sacrificar horas de sueño. Aquí lo más importante, y bueno, ya voy a llegar a todo lo que son los consejos, pero este es como el primer consejo, sobre todo para tanto adolescentes como niños más pequeños. Lo importante es tratar de mantener una rutina, ¿ya? La rutina es como el mejor consejo, quizás lo más importante que podemos hacer para tener una buena higiene de sueño. Antes de comenzar con lo que son los consejos en sí, definir un poco lo que es la higiene de sueño, ¿sí? Porque una cosa es acostarnos quizás a la hora que corresponde, a la hora que tenemos nuestra rutina, pero cuando hablamos de higiene de sueño, que muchas veces usamos la palabra higiene para otras cosas, acá nos referimos a que el proceso de dormir realmente nos haga completar todos los procesos que deberían ocurrir a nivel cerebral, me refiero, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Etapas del sueño. Tenemos principalmente dos grandes fases, y estas mismas fases se subdividen. Primero tenemos la etapa no REM. La etapa REM,
O sea, tenemos la REM y la no REM. Ahí sí. La primera, ¿a qué nos referimos con REM? Es una sigla en inglés que significa movimiento rápido del ojo. Y tenemos entonces la etapa en la que se mueven los ojos rápido y la etapa en la que no se mueven rápido, ¿sí? Entonces, esas son como las dos grandes fases. Partimos con la etapa no REM, que se divide en 3 subetapas. La primera es la transición entre la vigilia y el sueño. La vigilia es estar despierto y el sueño es ya todos estos procesos que empiezan a ocurrir en el cerebro, ¿cierto? Cambios en el proceso, en todo lo que, digamos, entre la conciencia y el subconsciente. Bueno, no voy a entrar tanto en detalle en eso, pero esta primera etapa, que es cuando nos acostamos y empezamos como a hacernos los dormidos, pero sin estar dormidos, esa es la etapa número 1. La segunda etapa, que es el sueño ligero, que digamos es como cuando nos quedamos dormidos, aquí hay cambios a niveles físicos, ¿sí? En que hay una disminución primero en la frecuencia cardíaca, hay una disminución en la frecuencia respiratoria, y también la respiración se vuelve mucho más profunda. Y bueno, eso, en verdad no hay mucho que ocurra a nivel cerebral en la etapa de sueño ligero. Por lo que no nos damos ni cuenta. La tercera etapa de la fase no REM es el sueño profundo. La etapa de sueño profundo es una etapa en la que el cuerpo, digamos, hay muchos cambios a nivel de cuerpo, no tanto a nivel cerebral. Pero para que nosotros descansemos realmente nuestro cuerpo y que haya una restauración física, por decirlo de una manera, y aquí también es cuando se produce la hormona de crecimiento. Entonces eso ocurre en la fase de sueño profundo. Aquí también, por lo general, ¿cómo lo podemos distinguir? Porque bueno, hay más cambio a niveles físicos. Si alguna vez le ha pasado que una persona empieza como a saltar cuando duerme, ya eso ocurre en esta etapa por lo general. Y bueno, todos los otros cambios son más internos, no los podemos notar. Y la segunda fase, la fase de REM, es cuando en el cerebro empiezan a ocurrir un montón de cosas. Todos los beneficios que les mencioné al principio, ¿cierto? Todo lo que, como el por qué hay que dormir, ocurren en esta etapa, excepto la liberación de hormona de crecimiento. O sea, todo lo que es la consolidación de memoria, la regulación química de neurotransmisores, bueno, y me faltaba una. La consolidación de redes. Todo eso ocurre en la fase REM, ¿sí? O sea, si una persona no llega a la fase REM, entonces por mucho que duerma, no va a obtener todos los beneficios, o digamos, no sé si los beneficios, pero todo lo que debería ocurrir a nivel cerebral. Ahora, ¿cómo podemos saber que una persona realmente está en sueño REM? Si nosotros miramos a una persona durmiendo, como dice el mismo nombre, es porque se mueven los ojos, ¿sí? Hay un movimiento rápido de ojos. Esa es como la forma más obvia quizás de evidenciarlo. Pero si nosotros somos los que estamos durmiendo, porque nosotros también podemos saber si es que estamos durmiendo bien o no, es cuando tenemos un sueño, digamos, como con imágenes, con sonidos, con varias cosas, ¿sí? Porque está el sueño profundo, en el que se pueden soñar, pero por lo general son imágenes bastante abstractas, no hay como algo muy definido. Pero en un sueño REM tenemos sueños como más, digamos, como más una historia, por así decirlo. Como que estuviéramos viendo una película, estuviéramos viviendo una película. Y esas son las etapas. Entonces ahora sí pasemos a los consejos para que el sueño sea reparador. Partamos por edades. Para bebés y niños pequeños. Aquí junté 2 etapas de bebés y niños en edad preescolar, porque la verdad es que todas las etapas nos pueden servir. O sea, los mismos consejos nos pueden servir para toda la etapa. Desde el recién nacido hasta que entran a la escolarización. Lo primero, y ya lo mencioné antes, rutina. La rutina. ¿En qué consiste una rutina? Primero, tiene que tener un horario fijo. Si tenemos que tener un horario bien definido. Ya les voy a explicar en qué nos deberíamos fijar en cosas de horario. Tanto para dormir como para despertar. O sea, si nosotros seguimos de largo y nos despertamos a cualquier hora, eso también nos puede ir afectando. También hay que considerar que, bueno, esto es bien difícil, sobre todo para los adultos, pero que incluso los fines de semana tratar de mantener la misma rutina. Sí, tratar de mantener el mismo horario tanto para dormir como para despertar.
Esto va a ayudar a que el ciclo circadiano, ¿cierto?, que le decimos también el reloj biológico, se autorregule. Ya, sobre todo en los niños, porque en los niños tiene que ir formándose, tiene que formarse en algún momento. Entonces, para eso tiene que haber una rutina. Ojalá, a ver, si nos vamos como al punto de vista evolutivo, nosotros como animales, porque somos animales, les gusta o no a la gente, deberíamos despertarnos con el sol, ¿sí? Y una vez que el sol se oculta, deberíamos empezar el proceso de ir a dormir. El ser humano, entonces, el cerebro se va ajustando a estas cosas, pero nosotros podemos como hackearlo, por decirlo de alguna forma, y adaptarnos, ¿cierto? Porque tenemos luces artificiales y estas cosas, entonces podemos ocupar el reloj, ¿sí? Pero digamos lo más natural, por así decirlo, es guiarnos con el sol, pero todos sabemos que eso no ocurre. Pero es súper importante mantener esa rutina, ¿sí? Porque de forma, a lo que iba, es que de forma natural nosotros nos deberíamos ajustar a las horas de sol. Pero como no es así, como la gran mayoría de las personas no nos guiamos por el sol, tenemos que guiarnos con algo que sea constante, ¿sí? El sol es constante, a pesar de que por la estación hay una pequeña variación, pero todo eso es súper paulatino, pero deberíamos ser constantes. Por eso es súper importante la rutina. Y otra cosa también súper importante, aparte de la rutina, es el ambiente. ¿En qué consiste el ambiente? Un ambiente ideal. El dormitorio en el cual esté el niño, niña, bebé, lo que sea. Primero, la temperatura. Yo sé que esto es algo que muchas veces no se puede modificar tanto, pero si estamos en un ambiente muy caluroso o muy frío, entonces puede ser más difícil dormir. Ahora, en teoría, según la información que encontré, es que el ser humano tiende a dormir mejor en un ambiente tirando hacia el frío. Obviamente un frío no extremo. O sea, no nos vamos a meter a un refrigerador, por ejemplo. Pero el cuerpo tiende a bajar digamos, todas las cosas que ocurren en el sueño liviano, que baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria. Eso ocurre mejor en un ambiente más frío. Y por eso usamos mantitas, ¿cierto? En un ambiente que esté más frío y abrigarnos, entonces eso ayuda a que el cuerpo se adecue y dormimos mejor. Deberíamos entrar mejor a la etapa de sueño. Otra cosa que tiene que ver con lo que mencioné recién, el tema del sol, es la oscuridad. ¿Sí? Todos sabemos que también es un tema un poco difícil de controlar muchas veces, pero tratar de que no hayan pantallas o luces artificiales que nos puedan entorpecer al momento de irse a dormir. O sea, las luces se apagan al momento de comenzar la rutina de sueño, o ir bajándolas de a poco. Y también, bueno, todo lo que son pantallas, todas esas cosas también van a afectar. Y por último, los ruidos. ¿Sí? También otra cosa que es un poco difícil de controlar, sobre todo por ruidos externos, por una calle, cosas así. Pero todo lo que podamos controlar, también tratar de controlarlo. Entonces, por ejemplo, si quizá hay un hermano mayor que le gusta escuchar música, decirle, oye, en el rato que estamos haciendo dormir a tu hermano, bajémosle la música, o ponte audífonos, qué sé yo. Televisores, computadores, celulares, entonces, todas esas cosas que también pueden generar ruidos, tratar de eliminarlos de la habitación, sobre todo para los niños más pequeños. Y esto también sirve para los adolescentes, pero ya voy a llegar a los niños más grandes. Y otra cosa que también ayuda mucho, bueno, al tema de la rutina, es que como son más horas de sueño que debería tener para los niños, entonces deberíamos repartir las horas de sueño a lo largo del día. En los niños más pequeños, que yo les dije que deberían dormir entre 14 a 17 horas, lo ideal es que eso no sea de corrido, o sea, imposible. Que tenga por lo menos 2 siestas, ¿no es cierto? Y después un niño un poco más grande que tenga una siesta. Y con eso deberíamos ajustar el tema de las horas de sueño. Luego, pasando a niños un poquito más grandes, en edad escolar, entre los 6 hasta los 12 años aproximadamente. Primero, mantener la rutina. Eso, como les dije, es algo súper importante para cualquier edad. Mantener la rutina lo más posible, que los horarios sean fijos. De nuevo, el horario tanto para dormir como para despertar. Y el horario para dormir, esto se me fue recién mencionarlo,
nos referimos como a la hora en que el niño se acuesta. Sí, porque el proceso de ir a acostarse, que voy a explicar más de algunos ejemplos de rutina, puede ir variando. Entonces, lo ideal es que el momento en el que yo comienzo la rutina sea fijo, pero eso puede ir variando a lo largo de la edad. Pero la hora en la que el niño se acuesta en su camita, esa es la hora como que hay que tratar de mantener. ¿Sí? Una vez que el niño se acuesta, no sé, ahí quizás podemos incorporar la parte, no sé, de un cuento cuando son más chicos. Pero esa es como la hora que hay que tratar de mantener fija. Ahora sí, siguiendo con lo otro, con los niños de edad preescolar. Entonces, mantener la rutina, también mantener el ambiente lo más relajante posible, ¿cierto? Que no haya mucho ruido, no haya muchas luces, no haya muchas distracciones. También otra cosa que puede afectar mucho en estas edades son las comidas. Aquí los niños son un poco más autosuficientes en cuanto a qué es lo que comen. Entonces, hay que tratar de evitar algunas comidas, por ejemplo, comidas muy pesadas, cosas fritas, masas, cosas azucaradas, cosas así, digamos, las par de horas antes de la hora de dormir. Y también aquí podemos ir incorporando algunas técnicas de relajación, como por ejemplo técnicas de ejercicios de respiración, el leer un cuento. Esto se puede hacer desde más chico, pero digamos, cuando empiezan ellos a leer, que ellos sean quienes hacen el ejercicio de leer, no el papá o la mamá o quien sea que le lea el cuento, ¿ya? Eso me refiero con técnicas de relajación. El agua tibia, ¿cierto? Un baño tibio también puede servir harto. Y por último, pasando a los famosos adolescentes, a los más complicados de todos. Para un adolescente, he estado considerándolo desde la preadolescencia, desde los 12 años, quizás 11 años, hay que tener algunas consideraciones adicionales. Entonces, todo lo que mencioné antes, la rutina, el ambiente relajado, la alimentación, todo eso nos puede servir todavía a esta edad y hasta adulto, pero hay que adicionar algunas cosas más, porque hay que entender que también los adolescentes cambian sus intereses, digamos, las cosas que hacen a lo largo del día y también en la noche. Entonces, primero, tratar de poner hartos límites con la tecnología. Tener reglas claras. O sea, por ejemplo, fuera de la pieza se puede usar el celular, pero dentro de la habitación ya no, qué sé yo. Ahí cada uno tendrá que ir viendo de acuerdo a su realidad, pero tratar de disminuir el uso de dispositivos electrónicos porque son estimulantes a la hora de dormir. También otra cosa bien importante es que ya a esta edad como deberían empezar a gestionar más ellos sus propios horarios, sus propias rutinas, conversar y aprender, ¿no es cierto?, sobre la importancia del sueño. Quizás, las mismas cosas que ya mencioné al principio del capítulo, de por qué es importante, qué cosas ocurren a nivel del cerebro durante el sueño. Entonces, todas esas cosas les pueden ayudar, que ellos sean conscientes de por qué es importante que duerman las horas que corresponden. También tenerles mucha paciencia y apoyo. Yo sé que es difícil a veces, pero primero darle a entender, primero nosotros como padres deberíamos entenderlo, para poder enseñárselo a ellos, de que el reloj biológico, ¿cierto?, el ciclo circadiano, va cambiando, se va a ir alterando, y en base a esto nosotros tenemos que apoyarlos y ayudarles a crear todos estos hábitos saludables que ya les mencioné antes. Y también el tema de la exigencia académica, según varios estudios, que uno de los aspectos que más dificultan el mantener una rutina de sueño, porque a veces, no sé, pues le decimos no te vayas a acostar hasta que termines todas tus tareas o hasta que hayas estudiado. Ese tipo de cosas hay que tratar de buscarle otras soluciones. Quizá en uno que otro caso en particular sí se podría ejercer alguna actividad así, pero tratar de siempre tratar de respetar la rutina, sobre todo si una rutina que ellos mismos han desarrollado, y apoyarlos. O sea, en el fondo nosotros no tenemos que darle todas las cosas que como listas, como mira, tú haces esto porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá y yo te ordeno que hagas todo esto. Siempre esa parada con el adolescente va a ser muy contraproducente. Lo que debemos tratar de hacer es que ellos tomen las decisiones, fomentar su autonomía. Con eso podemos establecer una buena rutina de sueño. Y por último, decirles también de que todos estos consejos que les di recién
nos sirven incluso a los adultos. Entonces le voy a dar un ejemplo de rutina, primero para niños y no tan niños. Comenzando desde quizá una de las últimas cosas que hacemos en la noche, que es comer, una cena, una once, como le decimos acá. Siempre que sea algo ligero, idealmente frutas, verduras, quizá algún grano, por ejemplo arroz, quinoa, fideo, algo que es, digamos, algo ligero. Nos referimos a que no sea algo, esto quizás debería profundizarlo más en los episodios que tengo preparados sobre nutrición, que es un tema que a mí me gusta bastante, y a veces se tiende a sobresimplificar lo que es la nutrición y no me gusta eso. Pero cuando hablamos de cena ligera nos referimos a cosas, primero, que no estén fritas y que no tengan cosas refinadas, ¿ya? Así como muy en resumen, eso es. Ya, cosas que no estén fritas ni que tengan ingredientes refinados. ¿Qué ingredientes son refinados? El azúcar, la harina. Ya, y eso, porque si no me voy en una ola que no los voy a aburrir con eso en este episodio. En otro quizás sí. Entonces, tratar de que sean siempre cenas ligeras, otras las cosas que comemos en la tarde, en la noche. Luego que haya un juego que sea ojalá tranquilo, libre de pantallas, libre de mucho ruido, algo que no sea de estar corriendo. Luego una ducha, un baño también nos puede servir a empezar a relajar el cuerpo. El cepillado de dientes, pijama, un cuento y dormir. Estas últimas cosas que les mencioné, el cuento y dormir, se pueden hacer. O sea, leer un cuento a los niños, lo ideal es hacerlo cuando ya están acostados. O sea, si a un niño le gusta, por ejemplo, leer antes de dormir, también que sea el momento que ya se acostó, lee lo que quiera leer y ahí mismo después apaga todo y se duerme. Eso es como una rutina como bien general, o sea, lo podemos modificar para niños más pequeños, bebés, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes incluso. Y bueno, espero que esos consejos les hayan servido, que los puedan ir poniendo en práctica. Y no puedo finalizar sin antes invitarles a que, si les gustó la información que les he compartido en este episodio y quieren seguir aprendiendo sobre crianza, sobre paternidad, sobre todas estas cosas que estamos viendo, denle seguir en su plataforma de preferencia. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en iTunes. Compártanle este episodio a todos los apoderados del curso, en el grupo del edificio, del condominio, de la junta de vecinos, a quien sea, en sus redes sociales, a otros padres, otros cuidadores, a todas las personas que les pueda servir esta información. Recuerden que el sueño es un componente fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional, tanto durante la infancia como en la adolescencia. Durante este episodio vimos que las necesidades de sueño varían según la etapa de la vida y cómo factores biológicos, como las hormonas, factores ambientales, como la luz y el ruido, e incluso sociales, pueden impactar su calidad y duración. Es crucial que se implementen estrategias efectivas para garantizar que los niños y adolescentes obtengan el descanso necesario para prosperar en todos los aspectos de su desarrollo. El sueño no es solo una necesidad biológica, sino que una inversión en el desarrollo integral y en el futuro de niños y adolescentes. Lo más importante es generar y mantener rutinas y ser constantes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden que cada niño es diferente y lo que le funciona a uno puede no funcionar para otros. Lo importante es observar, ser pacientes y buscar ayuda profesional si fuera necesario. Un buen descanso es la clave para un desarrollo feliz y saludable. Y ahora, queridos apoderados, sin nada más que comunicar, a mimir.